Hola, buen día. Este es su programa Vida con Estilo 29. Yo soy la licenciada Tania Mercado y el día de hoy estamos desde el consultorio del doctor Jesús Armenta Jasso. Doctor, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su consultorio para platicarnos acerca del tema de la gastritis. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Esto es uno de los objetivos de los médicos, no solo es tratar pacientes, sino crear una cultura de la prevención de enfermedades. Ya cuando existe un problema como es la llamada gastritis, pues tenemos que cultivar en el paciente el concepto de lo que tiene para que vaya entendiendo su enfermedad y él mismo tenga el control de la misma. Es que es bastante común, ¿no? En esta época como que, bueno, no en esta época, en estos años se ha dado muchísimo la gastritis, tal vez haya por el cambio de hábitos, por el estrés. ¿A qué se puede deber que esté así en tanto auge con la gastritis? Vale la pena conceptualizar, o sea, más bien hacer los conceptos o enseñar los conceptos reales de lo que es el diagnóstico de la gastritis. Hay muchos pacientes que ya vienen y se sientan al consultorio y te dicen, doctor, tengo gastritis. Y lo primero que les decimos es, no me digas diagnósticos, dime lo que sientes. Ya el diagnóstico lo tengo que hacer yo, porque mucha gente tiene reflujo gastroesofágico, que es la sensación de ardor en el esófago, que te regresa la comida, que te levantas por la madrugada con una sensación de quemadura de la garganta, y lo definen como gastritis, y eso es erróneo, eso se llama reflujo gastroesofágico. La gastritis como tal es el proceso inflamatorio que ocurre dentro del estómago. Anatómicamente les voy a enseñar un modelo anatómico. ¿Sí? Este es el estómago, y Ajá. la inflamación del estómago es lo que puede ser llamado gastritis, pero tienes que diagnosticarlo en base a factores, primero sus síntomas. ¿Qué síntomas puede tener la gastritis? Es variable, pero cuando llega un paciente al consultorio, nunca en consulta le puedes decir tienes gastritis de primer abordaje. Puedes denominarlo como síndrome ulceroso o síndrome dispéptico. La gastritis en sí es un proceso inflamatorio de la pared gástrica, y Okay. lo que puedes determinar es qué medicamento darle para que el paciente no tenga síntomas. Las causas tendrías que buscarlas. Las causas más comunes en nuestro medio es la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es por Okay. mucho la causa más frecuente de este síndrome llamado dispéptico. Y los síntomas en los que estos pacientes describen es una sensación de vacío recurrente, una sensación de aislamiento, De que como sentir como hambre, hambre. okay. Los pacientes describen como hambre, a veces hambre dolorosa, que disminuye al ingerir alimentos. El problema es que a la media hora o a la hora vuelven a tener la misma sensación. No se conforme con eso, a veces tienen sensación de plenitud con poco alimento, o sea, ya se sienten satisfechos con poca comida. Okay. Entonces eso es realmente el síndrome dispéptico que nosotros tenemos que demostrar si es gastritis y las causas. Hay Okay. pacientes, depende mucho de la edad, pero pacientes que tienen 50 años o más, la causa más frecuente es la presencia de la bacteria o bien el consumo de medicamentos como analgésicos desinflamatorios. Y eso te puede irritar el estómago y te puede hacer que se inflame el estómago por Así dentro. es, lo que hacen los desinflamatorios es condicionar una pérdida de la superficie mucosa, o sea, de las capas protectoras de la superficie del estómago, que es moco y bicarbonato. No tanto que afecte más la producción de ácido, sino los factores de defensa. Ok. Entonces, a esto se puede deber la inflamación. Pero ¿cuándo se diagnostica ya gastritis? Por ejemplo, puede ser, bueno, la gastritis es la inflamación, como ahorita mencionaba, pero las causas pueden ser muchas, como ahorita mencionaba las úlceras. ¿Estas úlceras cómo se forman o por qué se pueden empezar a formar? Las úlceras se forman por un desequilibrio entre los factores que agreden el estómago, como es el propio ácido, la bilis, Okay. sustancias que comemos, como los desinflamatorios, y el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa del estómago es producir moco y bicarbonato para protegerse. Los factores que afectan esa producción de moco y bicarbonato son los medicamentos o bien la bacteria que les mencioné, el Helicobacter pylori, que condiciona que se produzca una mala calidad de moco y bicarbonato. Okay. La bacteria Helicobacter pylori, ¿esta bacteria no está ya en el estómago o está dormida o qué? Ahí vive, hay pacientes que la han tenido y no tienen síntomas, pero hay pacientes que tienen síntomas durante muchos años y se toman antiácidos o toman el medicamento que le prescribió la vecina o el medicamento que le prescribió el compadre que le dijo, es que yo fui conductor y me dio lo mismo, y están enmascarando una enfermedad. Están tomando Nada más medicamentos. como tapar Exactamente, la quitándose los enfermedad. síntomas. Sí.
sin investigar cuál es la causa. El problema de largo plazo es que cuando un paciente tiene síntomas de dispepsia asociados a gastritis, pudieran tener un problema a largo plazo. ¿Cómo qué problemas tienen estos? ¿Qué consecuencias? Tan sencillo como o tan simple como una erosión o unas erosiones en el estómago, úlceras o hasta el cáncer gástrico. La bacteria está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno. No todos los pacientes que tienen la bacteria van a desarrollar cáncer. Sino los que no se traten. Los que tienen predisposición hereditaria, los factores ambientales que pueden contribuir, el tipo de alimentación, el sobrepeso y la obesidad, y la presencia de la bacteria, claro. Entonces son muchos factores los que condicionan esto, y eso no es un proceso que dure poco tiempo, dura años. Ahora, en el caso de la bacteria, ¿cuánto tiempo se puede, el tratamiento o el diagnóstico, cómo se puede diagnosticar que sea la bacteria y como cuánto tiempo se puede empezar a esperar una mejoría en el paciente? Hay criterios establecidos para el tratamiento de pacientes. El parteaguas son los 50 años. Un paciente menor de 50 años y sin signos o síntomas de alarma puede ser evaluado con estudios no invasivos para detección de la bacteria. El más confiable es una prueba que se llama de ureasa en aliento. El paciente va a un laboratorio, le dan una cápsula que tiene una sustancia que al ingerirla cae al estómago y reacciona con una sustancia que produce la bacteria. Esta sustancia produce dióxido de carbono 14, porque está marcada con carbono 14, y hay amonio. El amonio se elimina, el dióxido de carbono 14 pasa a la circulación y lo puedes exhalar. Entonces te hacen una prueba de exhalación a ver si tienes suficiente dióxido de carbono 14 que hizo reacción con la bacteria. Esa es una prueba que haces a los pacientes jóvenes. El parteaguas, insisto, que son los 50 años, que tienes pacientes con síntomas persistentes y tenga unos signos o síntomas de alarma, es que el paciente mayor de 50 o 55 años es conveniente que se haga una endoscopía con toma de biopsias del estómago. Esto ya sería como introducir Es un lente de fibra óptica. Se hace bajo sedación, el paciente no tiene ningún malestar, el procedimiento dura en promedio 7 minutos y tomas muestras de tejido que pones en un gel que también hace reacción entre la bacteria y el gel. Es el mismo principio de reacción. Pero tendría que ser un estudio como más profundo para las personas a partir de los 50 años. Sí, por supuesto. 50 años o pacientes jóvenes que tengan, por ejemplo, antecedentes familiares de tumores de estómago, o bien tengan síntomas de alarma, pérdida de peso, sangrado, vómito recurrente. Esos son síntomas de alarma. Entonces, a partir de estos síntomas se pueden empezar a presentar más comúnmente en personas después de los 50 años. Puede presentarse en cualquier edad. Lo único que tienes de criterio es que los 50 años, por estadística, es 90% de las lesiones tumorales se presentan en personas mayores de 50 años. 90-95%. Menos entre el 5 y 10% en personas jóvenes. La idea primaria es que si llega un paciente joven como usted al consultorio a pedir una consulta, no le va a hacer endoscopía de primer abordaje. Tienes que darle un esquema de tratamiento, pedir pruebas de detección de la bacteria. Si todo es negativo y el paciente sigue con síntomas, es cuando podrías pedirle a un paciente joven una endoscopía. No es el primer abordaje, es un abordaje secundario. Doctor, ¿le parece si vamos a un corte comercial y ahorita me platica acerca de los tratamientos, de las opciones de tratamiento que puede haber para estos síntomas? Por supuesto, claro. Vamos al corte. Continuamos aquí desde el consultorio del doctor Jesús Armenta Jasso. Estamos hablando del tema de la gastritis. Estábamos hablando también antes del corte acerca de la bacteria y del diagnóstico que se utiliza de los tratamientos que se pueden dar también a partir del diagnóstico. ¿Cuáles son las expectativas de los tratamientos y qué opciones tenemos? Por ejemplo, las personas jóvenes, a diferencia de los adultos, ¿cuáles serían las expectativas? La realidad es que el tratamiento es el mismo. El tratamiento de erradicación de la bacteria consiste en darle un esquema de 3 medicamentos promedio, que es un inhibidor de la producción de ácido y 2 antibióticos. Pero dependiendo de la susceptibilidad o si el paciente es alérgico o no, se puede dar un esquema de 4 medicamentos, el inhibidor de la producción de ácido, 2 antibióticos y un protector del estómago. Entonces aquí tienes que ver que la población y la bacteria puede ser sensible o no al antibiótico. Quiero hacer hincapié en que la bacteria ha existido desde la historia de la humanidad. Sin embargo, fue descrita por primera vez en 1982 por un par de médicos australianos, Warren y Marshall,
lo cual les dio el Premio Nobel de Medicina en el 2005. O sea, es una circunstancia que ha existido toda la vida, pero no lo habían demostrado. Nadie podía creer que pudiera existir una bacteria en un medio tan hostil como es el ácido del estómago. Okay. Ahora, ¿por qué se empieza a formar esta bacteria? La bacteria, por desgracia, la adquirimos, podemos adquirirla desde niños. O sea, aquí hay una circunstancia poblacional, mientras más cercanos estemos a los trópicos, cercano a lo que es donde vivimos, es más común, pues 60% de la población la podría tener, a diferencia de los países que viven más al norte o mucho más al sur, que esto baja hasta el 10, 20 o 30% como máximo. ¿Esta bacteria la podemos adquirir a través de la alimentación? Es como se adquiere. Es como se adquiere consumiendo alimentos que tengan... ¿En qué alimentos se podrían ahí estar encontrando? En cualquier alimento puede así estar. Es muy común que se pueda, por ejemplo, en una familia, que si la madre tiene la bacteria es factible que el esposo y los hijos la tengan. O si un hijo la adquirió en alguna otra parte, también lo puede transmitir a su familia, ¿no? Todo es contaminación por ingesta. Por ingesta directamente. Bueno, pues entonces hay que poner atención ahí a eso. Entonces es por eso que se da tan comúnmente el síntoma de gastritis, de la inflamación del estómago, porque si una persona lo tiene, los familiares muy probablemente también lo tengan. Es factible que lo pudieran tener. No es la única causa, pero es la más común. Yo puedo hablar de muchas causas, entre la bacteria, medicamentosa, otro tipo de gastritis menos comunes, por infecciones virales, que son pacientes son susceptibles y muy especiales, gastritis autoinmunes, gastritis química. ¿Autoinmune a que su propio organismo crea anticuerpos contra el estómago y causa un proceso inflamatorio crónico. Okay. ¿Y este procedimiento también, cuánto tiempo tardaría el tratamiento y qué tratamiento? Probablemente sea de por vida. La circunstancia de que sea de por vida, primero tienes que demostrarlo. Sí. O sea, pedir estudios específicos, muy especiales. Para determinar la causa exacta. Eso es muy rara. Una causa común de gastritis química es gastritis biliar. La bilis se produce en el hígado, desemboca en el intestino delgado, en la parte distal, pero se regresa al estómago y causa una gastritis química. Es algo también relativamente común, ¿verdad? Y ahora, este tipo de padecimiento, ¿cómo se podría corregir? ¿O qué tipo de tratamiento le podría dar a la gastritis que es a causa de la producción de bilis? Normalmente es tratamiento médico. Es lo más común. ¿En ningún momento hay que llegar a alguna cirugía? Es una alternativa. La cirugía consiste en separar esta parte del estómago del intestino delgado y reconectar la otra parte del intestino para que la bilis no se regrese. Ese procedimiento se llama switch duodenal. Okay. Es una cirugía donde desconectas esa parte y la reconectas a otra parte donde la bilis ya no puede hacer daño al estómago. Y ahí se conectaría directamente al intestino. ¿El intestino no causa el mismo efecto o el mismo daño? No, en absoluto. O sea, es una corrección del vaciamiento del estómago y evitaría que la bilis estuviera en contacto. La bilis actúa como un detergente. Cuando comemos grasas, la bilis deshace la grasa, las hace algo más fácil de digerir. Pero cuando se regresa al estómago, causa un daño o un deterioro de la capa superficial de moco y bicarbonato que hemos mencionado. Es donde empieza a penetrar ahí se lesionan las uniones celulares, intercelulares, y el estómago y el ácido dentro del estómago tiene contacto directo con las células, lo cual no ocurría en circunstancias normales. Ok, entonces muy comúnmente se acostumbra que, por ejemplo, tienes gastritis, tómate un medicamento tal, o un antiácido. Entonces definitivamente esto no es nada recomendable porque nos quitaría ahí el síntoma nada más. Así es. Pero las consecuencias van a llegar de cualquier manera. Y otro factor, mucha gente toma, y insisto, que confunde gastritis con otros problemas. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico que mencionábamos, que es una quemadura de ácido y de bilis al esófago. Y tiene diferentes grados de lesión, desde un enrojecimiento superficial hasta úlceras profundas. Ahora, en caso de que lleguemos a la úlcera, ¿cuál sería el tratamiento? ¿O hay que...? Primero que nada, buscar la causa de la úlcera. O sea, tomar muestras de tejido si es necesario, identificar si el paciente está tomando medicamentos o valorar si el paciente tiene la bacteria o no. Si tienes úlcera, tienes que buscar la causa. Toda úlcera que está en el estómago debe ser biopsiada, toda, absolutamente. Si no, como especialista en endoscopía, no tomas esa precaución, no estás haciendo tu trabajo. O sea, estás haciendo un trabajo a medias. Ahora, en el caso de que ya se presente la úlcera y ya se han visto las causas, se atiende la causa, pero la úlcera ¿queda ahí o se puede sanar? Sana, con el medicamento adecuado, okay. Habiendo identificado la causa, la úlcera va a cicatrizar. Ahora,
acerca de la gastritis en niños, más comúnmente, ¿por qué se da la gastritis en niños? Es rara la gastritis en niños, pero también desde los 4 o 5 años pueden tener la bacteria en su estómago. Puede ser también lo mismo, la mamá, el papá, algún Así familiar. sí, es poco frecuente. Quiero quedar muy claro, la comida no causa gastritis. Es la bacteria. La bacteria u otro factor. La comida es un detonante de síntomas. Okay. Siempre pongo este ejemplo para que los pacientes nos identificamos en eso. Si yo me pongo en la mano un ácido, limón, si usted quiere, no voy a sentir ningún malestar. Pero si me raspo la piel y me pongo limón, pues me va a lastimar. Lo mismo pasa en el estómago. La comida no es causa de, es un detonante de las molestias. Okay, entonces sería ahí nada más poner atención y acudir al especialista sin duda, porque no podemos agarrar nada más un medicamento hacia lo más fácil, a lo más rápido, sino que nada más estaríamos poniéndonos en riesgo de tener consecuencias de la gastritis, como lo mencionaba usted, de las úlceras. Existe algo que nadie pone atención. ¿Qué es? Existe algo que hasta en la televisión dice: si persisten las molestias, consulte a su médico. Con letras chiquitas, grandotas o lo dicen, sí. Pero siempre lo dicen. Y desde eso tiene 50, 30 o 20 años de que lo están diciendo. Si persisten las molestias. Pero el paciente, si persisten las molestias, le pregunta al vecino. O va con un médico de su confianza, el cual le da tratamiento, se siente mejor y ya no regresa. Simplemente que sigue con el esquema de tratamiento. Pues con esto se me quitó y el doctor determinó que con esto, pero el paciente tiene que entender que si se quita el medicamento y vuelve a tener síntomas, el problema ahí está, solo está enmascarando el problema. Doctor, muchísimas gracias por habernos hablado acerca del tema de la gastritis. Es bueno saber y comprender un poquito acerca de las causas y de las consecuencias que puede ser el no atenderlo. Muchísimas gracias. No, para servirle, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos al corte. Continuamos en Vida con Estilo 29, yo soy la licenciada Tania Mercado y ahora les voy a hablar sobre una innovación en cuestión de nivel celular, una ingeniería celular, unos avances que se han hecho en Argentina, y es que un equipo de médicos argentinos ha logrado por primera vez, a través de la ingeniería celular, que las células del páncreas vuelvan a producir insulina, lo que constituye un avance clave para el futuro para el tratamiento de la diabetes en un futuro. A partir de células madres provenientes de la grasa, los investigadores lograron crear islotes de Langerhans, los cúmulos de células del páncreas, y reconstruir su función y que empiecen a producir un poquito más de la hormona insulina. Precisamente la diabetes se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no la puede utilizar eficazmente. El descubrimiento fue realizado por el Centro de Investigaciones de Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular de la Universidad de Maimonides en Buenos Aires, Argentina. Está dedicado a la reconstrucción de órganos con el objetivo de reemplazar los que faltan o suplir los que en alguna vez se tuvieron pero no es suficiente. La importancia del logro radica principalmente que todos estos elementos se pueden obtener del mismo paciente que va a ser tratado. Así se puede evitar complicaciones o rechazos derivados de los trasplantes que actualmente se están realizando. El avance se basa en el saber previo de que un tipo de glóbulo blanco, los linfocitos, mantienen cierta característica propia de la capa, que al ser humano todavía cuando es un embrión, pues le permite el desarrollo de células de distintos órganos, es decir, la célula madre puede empezar a crear cualquier tipo de órgano. A esto se unió el conocimiento de que un proceso inflamatorio que se encuentra directamente relacionado con la reparación y la regeneración de tejidos. El descubrimiento consiste entonces en ver que una célula con actividad inflamatoria durante la reparación de un órgano provoca en sí que puesta en contacto con una célula madre puede esta última que madure con las características del mismo órgano, es decir, se puede poner en el corazón, se puede poner en el páncreas, en el hígado. Bueno, se colocan los linfocitos que favorecían la inflamación en el páncreas, todo proviene de un mismo individuo el que va a ser tratado, enfrentados a un grupo de células madres, y estas empezaron a diferenciarse en línea con este órgano precisamente en el que se está colocando. Bueno, esto lo respondió el director de dicha institución. El paso siguiente, bueno, pues era saber si se podían obtener las células madres adultas del mismo individuo, y las dos posibilidades para utilizar
pues eran las que provenían de la médula ósea y aquellas que provenían de la grasa. Finalmente, los investigadores llegaron a la conclusión de que estas últimas respondían mejor al tratamiento, es decir, las de la grasa producían un mejor resultado en el tratamiento. En 5 días, las células ya se habían transformado y activamente estaban produciendo insulina. Esto según pues, el director de la universidad. Según el investigador, esta rapidez es fundamental para permitir un tratamiento masivo en el futuro, ya que actualmente los modelos de regeneraciones de estructuras de órganos tienen un lapso aproximado de producción de 3 a 6 semanas. Se tienen que realizar dentro de un ambiente muy especial, muy específico, con muy altos costos. El tiempo que se ahorra durante este tratamiento es dinero que se está ahorrando porque estos tratamientos son altamente costosos. Bueno, la posibilidad de que el tratamiento pueda llegar a ser masivo es sumamente importante. Hasta ahora las únicas alternativas son los tratamientos con células provenientes de cadáveres o de animales y el paciente tiene que mantenerse dentro de un régimen de medicamentos para que no rechace este trasplante de células ajenas. Pero el islote, que suele renovarse por sí mismo, no puede regenerarse por sí solo si está protegido con tantos medicamentos, con tanta droga, y tienen una duración pues limitada, por lo que el tratamiento debe estarse realizando constantemente cada 2 años aproximadamente, un problema que quedaría solucionado totalmente si se genera con elementos propios del individuo, es decir, ya no se tendría la necesidad de estar cambiando cada 2 años. Entre otras de las mejoras, es un avance de estas características ayudaría también a prevenir enfermedades asociadas como la diabetes, como las enfermedades coronarias, como el accidente cerebrovascular, la retinopatía, la nefropatía, la diabetes y muchísimas otras enfermedades. Con todo y aunque este método aún se encuentra en un nivel preclínico, las investigaciones continúan y las expectativas pues son muy optimistas. Esperemos que dé muy buenos resultados estas investigaciones para que por fin tengamos una solución drástica y un cambio de vida y una mejor calidad de vida para todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Yo les recuerdo que Centro Médico Río está abriendo ya sus puertas en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden verme la repetición a las 3:30 de la tarde.